¿Qué tal? Vamos a seguir con los videos y ahora trataremos un tema muy especial. Es una de las primeras supercomputadoras que se construyeron y fue hecha por Control Data, una compañía americana que inició sus operaciones en 1957 con una computadora que fue la 1604 de transistores. Siguieron una microcomputadora, una mini computadora, podríamos decir, la 160, y después el sistema 3000, entre otras muchas más. En ese tiempo, los años 60, en 1965, apareció el sistema CD6 6000, y dentro de la primera computadora fue la CDC 6600. Esta computadora, como la podemos observar aquí, es muy grande. Está constituida por un gabinete de cuatro bahías, y cada bahía sí tiene 4 chasis. Aquí se ven 3 nada más. Tenemos la consola de operación con dos pantallas circulares donde se va a ver toda la actividad del sistema. Equipo periférico, cintas, discos, lectora de tarjetas, perforadora, impresora. Aquí se ven las cintas, las unidades de cinta. Esta computadora estaba hecha de transistores de alta velocidad, por lo tanto necesitaba un sistema de enfriamiento, y aquí tenía el condensador y el compresor para que circulara el freón a través de los chasis en una forma de serpentín. Barría todas las horizontalmente todos los módulos. Por tanto, recogía el calor, lo llevaba al condensador para enfriarse y así seguía circulando. ¿Sí? De esa forma se mantenía operando el sistema. También tenemos que esta computadora, ¿sí?, en general, ahorita vamos a ver, aquí lo que me interesa es ver esto. Cada chasis tiene módulos, ¿sí? Módulos de este tipo que miden aproximadamente 8 por 7 y de ancho centímetros, o sea, todo es en centímetros. 8 centímetros de largo, 7 de ancho, y de espesor 2 centímetros. Después vamos a ver por qué tenemos aquí este teléfono inteligente. Por el momento, esta computadora pues es muy grande, ¿sí? Entonces se necesita un espacio bastante grande. Esta aproximadamente debería de estar en un área de la computadora, o mainframe como también se le llamaba, de 4 metros por 4 metros por 2 metros de altura, más todo el equipo periférico, ¿sí?, que estaba en toda el site, la sala de cómputo, ¿sí? Pues era un buen espacio que se ocupaba. Aparte de esto, tenía un motogenerador que suministraba la energía al equipo. También había un conjunto de baterías para cuando se fuera la luz, pues las baterías seguían suministrando la energía al sistema. También máquinas para generar el aire acondicionado. Debería de tenerse un aire acondicionado controlable a cierto nivel,
por toda la disipación del calor que generaba tanto equipo como el mainframe en sí, a pesar de que tenía un enfriamiento interno. Aquí en los chasis, si se fijan, este gabinete está en forma de cruz. Este es una de los brazos y atrás está el otro. Aquí está el otro brazo y del lado opuesto está el otro. ¿Sí? Entonces, vemos que todos los chasis están hechos de transistores de alta velocidad, por lo tanto estos módulos pues, tienen, aparte de los transistores, pues, tienen resistencias, condensadores, pequeños transformadores. Aquí se ve, ¿no?, la forma en la cual estaban estos componentes. ¿Qué más podemos decir? Aquí podríamos decir que estamos comparando con un teléfono actual, un teléfono inteligente, que es un Galaxy 3 Mini, que es el que yo uso y que pues, me ha salido muy bien. Podemos comparar pues, principalmente por lo reducido que ya son los teléfonos inteligentes. Y si comparamos el peso, pues vemos que la computadora era medida o pesada en toneladas, mientras estas ya son en gramos. Las dimensiones pues también de varios metros pues, a centímetros. El costo, pues mientras la computadora valía millones de dólares, ¿sí? Pues nuestro teléfono ya está en el rango de miles o de cienes de 100 o 1000, o en el rango de 1000 en valor de pesos. Sabemos que nuestro teléfono inteligente tiene como sistema operativo Android. Este sistema ya es la versión 4.1 y que en comparación con nuestro mainframe pues está integrado un SoC, como le llaman, sistema on chip, en la cual tiene varios microprocesadores, ¿sí? Entonces las dimensiones que tiene pues es más o menos del mismo tamaño casi de un módulo, y podemos decir que tenemos una pequeña supercomputadora en nuestras manos y en la cual podemos hacer desde simples llamadas telefónicas, mensajes, oír música, ver videos, sacar fotos, estar en las redes sociales y muchas cosas más, en comparación con nuestro mainframe, que solamente hacía operaciones matemáticas, modelados, y esta primera computadora pues se utilizaba mucho en la rama científica, ¿sí? Principalmente para desarrollos y proyectos científicos y de ingeniería. Vamos a ver cómo podemos estudiar nuestra máquina.
A simple vista, pues sí vemos que es un sistema muy grande. Veremos más adelante esto, de que está constituido por un subsistema de entrada-salida, de procesadores periféricos, canales, una memoria, ¿sí? Una memoria principal, y el procesador central, que para las 6600 tiene 10 unidades funcionales, 24 registros, un stack de instrucciones y un scoreboard. Veremos en qué consiste. Lo que podemos ver aquí inmediatamente es que para ejecutar los programas simplemente va a memoria y de alguna forma tiene que pedir datos hacia el subsistema de entrada-salida. Veremos eso cómo será. Entonces, como les decía, esta máquina, ¿cómo la podemos estudiar para visualizar todo el sistema completo? Lo que podemos hacer es a través de un diagrama a bloques, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Diagrama del sistema CDC 6000 Computer System. ¿Sí? Como toda computadora pues tiene un CPU, en este caso estos sistemas llegan a tener hasta 2 CPUs, la memoria, una memoria extendida que se llama ICS, y para todo el subsistema de entrada-salida pues tiene procesadores periféricos, PPUs, Peripheral Processor Units. Estos procesadores periféricos cada uno tiene su memoria. Son 10 procesadores periféricos, por lo tanto hay 10 memorias, ¿sí? Canales, tiene 12 canales, ¿sí? Que se comunican con todo el periférico a través de sus controladores, ¿sí? Controlador de discos para la consola, y su controlador, para las terminales tanto locales y remotas y su controlador, ¿sí? Para las unidades de cinta magnética tenemos también su controlador, y para equipo de tarjetas perforadas tenemos una lectora de tarjetas, una perforadora de tarjetas e impresoras. Debido a que estos equipos se usaron primero en el sistema 3000, hay un convertidor que se llama 6681, convierte lógica de lógica 6000 a lógica 3000. Entonces, este es el panorama general. Vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno de sus componentes. Primero vamos a ver el CPU. Vamos a estudiar específicamente la 6600, que tiene 10 unidades funcionales. ¿Qué quiere decir con esto? Que al ejecutarse las instrucciones va a utilizar las 10 unidades funcionales de forma casi paralela, ¿sí? Y la 6400, que tiene solamente una, podríamos decir, una unidad funcional, que también se le llama unidad unificada aritmética, ¿sí? Pero los dos sistemas tienen estos registros. El registro son 8 registros A, ¿sí? 8 registros B index y 8 registros X de datos. Los registros X de datos tienen 60 bits, los index tienen 18 bits y los de dirección 18 bits, ¿sí? Cada uno son 8 registros, ¿sí? Como hemos dicho. A la hora de obtener las instrucciones de estar ejecutando un programa, ¿sí? el CPU reconoce el código de operación, y y en la 6600 identifica en qué unidad funcional se va a ejecutar, ¿sí? Hay unidades funcionales para multiplicar, dividir, ramificaciones o branch,
shifts o desplazamientos, incrementadores, increments, sumas largas. En total son 10 unidades funcionales. Y repito, a la hora de ejecutar las instrucciones que están en memoria, se decodifican y se identifican el tipo de instrucción y se ejecutan. En base a estos dos sistemas 6400, ¿sí? Existe el modelo 6500 que tiene dos CPUs del tipo 6400, o sea, dos CPUs con una aritmética, una sola unidad aritmética funcional o unificada. Y el modelo 6700 que tiene dos CPUs, pero aquí tenemos un CPU 6400 y otro CPU 6600. La memoria, ¿sí? La memoria tiene un ancho, una palabra de 60 bits, ¿sí? Entonces a la hora de obtener las instrucciones, las palabras mejor dicho, son de 60 bits. Por eso aquí el registro X, que son 8 registros, tiene 60 bits, ¿sí? Y con 60 bits se pueden hacer operaciones de operaciones de punto fijo, que va a utilizar los 60 bits, operaciones de punto flotante, y operaciones con caracteres, ¿sí? El sistema utiliza un código que se llama display de 6 bits para representar 64, puede representar hasta 64 caracteres. La memoria, como vimos, tiene su controlador que va a checar, monitorear o controlar la memoria. Igual el CPU pues tiene también su controlador o unidad de control. La memoria está organizada en forma de bancos. ¿Qué quiere decir con esto? De que cada banco, ¿sí? Puede accesarse de forma independiente, ¿sí? Entonces eso le da más velocidad el acceso. Además de que las instrucciones que se almacenan o datos son de 60 bits. Las instrucciones dentro de una palabra de 60 bits pueden ser 4, una instrucción de 4 que caben en una palabra, o sea, instrucciones de 15 bits o instrucciones de 30 bits, por lo tanto en una palabra caben 2 instrucciones de 30 bits o 4 instrucciones de 15 bits. Al leer una palabra pues se va a llevar 2 instrucciones o 4 instrucciones o una combinación de ellas. Los bancos van a ser un total de 32 bancos. Debido a la dirección de 18 bits puede direccionar la memoria desde 65K words hasta 128K words, ¿sí? Debido a la longitud del direccionamiento de 18 bits. Lo que podemos decir es que en la memoria es donde se almacenan los programas de los usuarios. Este sistema ya trabaja en forma de multiprogramación, es decir, varios programas van a estar en memoria ejecutándose. Es decir, los programas van a compartir el CPU, ¿sí? Por pedazos de tiempo. O sea, cierto tiempo puede tocar el programa 1, después al programa 2 y así se están rolando el acceso al CPU para ejecutar sus programas. También lo que podemos decir
vamos a ver posteriormente otras características de los programas. Por el momento vemos que en la parte baja se va a cargar parte del sistema operativo, se llama Central Memory Resident, y en la parte alta una tabla block para llevar el control de discos. Por otra parte también tenemos la memoria extendida, el ICS, en la cual va a ser una primera opción para llevar o almacenar datos e instrucciones en forma de blocks. Lo que aquí cada acceso a memoria, ya sea en cualquiera de los bancos, es palabra por palabra, o sea, palabra de 60 bits, se accesan y se llevan a ejecutar, ya sea como instrucciones o como datos. Pero en el ICS es en forma de bloques. Un bloque va a ser de 8 palabras más 8 bits de paridad. Por lo tanto va a ser 482 bits por cada lectura o escritura hacia el ICS. Este ICS va a ser compartido por hasta 4 computadoras externas, ¿sí? La computadora 0, la computadora 1, la 2 y la 3. Para ese acceso va a ser necesario un controlador que va a permitir solamente en un determinado momento permitir el acceso de una de las computadoras hacia el ICS. ¿Sí? Entonces eso es una cosa importante. Por otro lado tenemos una pirámide para convertir palabras de 60 bits a 12. Al leer un PP, una palabra de memoria o al revés de llevar la memoria a los PPs, a una memoria de los PPs, ¿sí? Se va a convertir de los 60 bits en 5 palabras de 12 bits. ¿Por qué? Porque los PPs utilizan una palabra de 12 bits. Entonces esa pirámide va a hacer esa conversión de forma escalonada. Va a convertir los 60 bits en 5 palabras de 12 bits y al revés. A la hora de grabar algo en memoria, pues se van a ir acumulando en esta pirámide 5 palabras de 12 bits hasta completar la de 60 bits y grabarse en memoria principal. Ahora veremos todo lo relacionado con la entrada-salida a través de los procesadores periféricos, o sea, la unidad de procesamiento periférico. Son 10 procesadores periféricos. ¿Sí? Estos procesadores periféricos tienen sus registros correspondientes. El registro A de 18 bits, el registro P de 12 bits, el Q de 12 bits y el registro K de 9 bits. Entonces, cada PP va a tener sus 4 registros. El registro A es el acumulador, o sea, ahí es donde se va a ir acumulando, operaciones que se realizan. ¿Sí? Entonces, el registro P es el contador de cada uno de los procesadores periféricos donde va en ese momento la ejecución de su programa. El registro Q es de trabajo y el registro K mantiene parte del código de las instrucciones de PPs y una parte que indica la cantidad de vueltas que debe ejecutar cada uno de esos PPs. Como les digo, cada PP va a tener estos 4 registros. Estos procesadores periféricos tienen una operación muy original.
van a estar en una especie de barril girando, ¿sí? ¿Sí? Cada uno de los valores de los registros A, B, Q y K van a estar girando en una especie de barril, de tal forma que cada vuelta va a ser en 1000 nanosegundos o 100 microsegundos, que van a estar en esta parte. O sea, van a utilizar 100 nanosegundos para estar en esta parte que se llama el slot time. Aquí es donde se van a ejecutar las instrucciones de cada PPA cuando pase, ¿sí? Entonces, como están girando, como están dando vueltas, ¿sí? A cada uno le va a corresponder, después de 1000 nanosegundos o un microsegundo, el tiempo para ejecutar las instrucciones. Las, las, instru las instrucciones de PPs son de 12 bits o 24 bits, ¿sí? 12 bits son cuando son directamente ejecutadas, y los otros 12 bits se utilizan cuando tienen que accesar la memoria de cada PP, ¿sí? Las memorias de PP, cada PP tiene 4K words de 12 bits. Por lo tanto, si se fijan aquí, el contador P es de 12 bits para precisamente poder accesar a cualquiera de las 4020 y tantos, no recuerdo, ¿sí? Posiciones de cada una de las cada una de las memorias. El chiste es que cada procesador periférico va a tener una memoria de 4K words. Lo más interesante es, como les digo, que los PPs van a estar girando, ¿sí? Podría ser una opción de que cada PP se ejecutara independientemente, pero con este modelo se está primero ahorrando, ¿sí? Se está ahorrando a tener un procesador periférico independiente. Entonces está ahorrando, ¿sí? Por este slot time y que estén girando. Este slot time es donde tiene los sumadores, los incrementadores para cada uno de los registros de A, de P, de Q y K, es decir, donde se ejecutan las instrucciones. Por otro lado, para accesar, va a haber instrucciones para accesar los equipos periféricos e instrucciones para accesar la memoria, o sea, de leer memoria o grabar en memoria principal, y de instrucciones de llevar datos o leer datos de los periféricos, de todos los equipos periféricos. Por otro lado, vamos a tener hasta 12 canales, ¿sí? Que van a estar enumerados desde el canal 0 hasta el canal 12. Pero si se fijan, aquí llega hasta el canal 7 y se salta al 10. ¿Por qué? Porque se está utilizando el código octal, ¿sí? Entonces, cuando llega al 7, el siguiente número es 10. Entonces, por eso es que se salta de 7 a 10. Igual, si se fijan aquí, los procesadores periféricos de PP7 se salta a 10 para completar en forma octal los 10 procesadores periféricos. Al ejecutar las instrucciones cada PP hacia un periférico, van a ser por una palabra de 12 bits que va a mandar a través de un canal, a través de un controlador, y del controlador a una unidad, ¿sí? Entonces, lo que normalmente va a hacer es mandar comandos a cada uno de los controladores para que efectúen alguna operación sobre su equipo periférico correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, aquí estamos viendo el controlador de discos, ¿sí? Entonces, los
Las instrucciones que llegan de los procesadores periféricos se van a decodificar, y aquí es donde se van a hacer varias cosas. Aparte de escribir o leer de las unidades, en cada una de las unidades, se va a detectar algún estatus, ¿sí? Una condición de cada uno de los periféricos, y los va a llevar a un PP para ver el estado de cada uno de los periféricos en forma general. En este caso, pues estamos utilizando los discos, estos modelos. Pueden ser aquí estoy de una forma general. Este sistema tenía varios controladores. ¿Sí? En este caso estamos usando este modelo, tanto del controlador como de las unidades, que son las 844 y el controlador de 7054. Cada unidad, ¿sí? Va a tener en general una serie de placas que van a estar girando, ¿sí? Y cabezas que van a estar accesando esos platos, que normalmente esos platos van a estar van a tener un material magnético para poder las cabezas leer o escribir. Entonces, hay los discos. En este caso, estos discos, sus paquetes de discos van a poder quitarse y poner, ¿sí? O sea, ustedes abren en la unidad y se puede sacar todo el paquete de discos y meterlo, ¿sí? Cosa que en otros es fijo, no se pueden quitar ni poner. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero creo que hay más ventajas. Cuando llegan comandos hacia el disco, bueno, antes que nada, cada disco va a estar constituido por su organización va a estar constituida por cilindros, tracks y sectores. Es decir, aquí el sector va a ser la unidad mínima en la cual se puede escribir o grabar, ¿sí? Entonces, el hecho de que llegue un comando para leer o grabar, pues primero va a tener que irse al cilindro correspondiente y al track correspondiente. Entonces eso lleva un tiempo. Después, una vez que las cabezas están en ese cilindro y en el track correspondiente, debe de esperar que llegue el sector que se está buscando, ya sea para leer o para grabar. Eso también lleva tiempo, ¿sí? Entonces, más adelante, yo no podría meterme más en detalle, pero sí, más adelante, en la parte correspondiente a discos, hay la descripción mucho más en detalle, ¿sí? Entonces yo estoy dando una forma un poquito más general, ¿sí? Pero como les repito, hay una descripción más en detalle. ¿Qué otra cosa podemos decir? También tenemos el controlador para la consola, y propiamente la consola. La consola va a tener dos pantallas redondas, ¿sí? En la cual va a desplegar toda la información del sistema. Estas pantallas redondas, ¿sí? Va a tener una especie de tabla o matriz en la cual se va a desplegar líneas que contienen tanto tres tipos de caracteres pequeños, medianos y grandes. Entonces con eso
A la hora de hacer los programas para la consola, se pueden escoger diferentes tamaños de las letras para representar la información que va a desplegarse. También hay una descripción un poco más en detalle en la parte de consola. El controlador de comunicaciones va a tener dos tipos de terminales, ¿sí? Las locales y las remotas. Las locales pues van a estar muy cerca de la computadora, mainframe, y las remotas van a estar conectadas con modems, y de ahí líneas telefónicas hasta el lugar remoto donde va a estar otro modem y la terminal remota, que normalmente va a tener una consola, una lectora de tarjetas, una impresora, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? De que este va a utilizar líneas telefónicas y las que estén cerca de la máquina pueden no usar líneas telefónicas y modems. También tenemos las unidades de cinta magnética, en la cual hay estos modelos de 7 canales, ¿sí? Y de 9 canales. Va a poder manipular carretes chicos y carretes grandes. Los carretes grandes van a tener una longitud de aproximadamente 2400 pies, en la cual cabe, ¿sí? En la cual cabe en ese carrete como unos 250,000 palabras, ¿sí? También se me olvidó decirles que los paquetes que se utilizan aquí, hay modelos de diferente capacidad. Hay el modelo de paquete que tiene 118 megawords, ¿sí? De palabras de 6 bits, ¿sí? Entonces esa es una diferencia, y estas van a ser las cintas en el rango de 250,000 palabras en un carrete. También tenemos el equipo de tarjetas perforadas. Vamos a tener una lectora de tarjetas, una perforadora de tarjetas y las impresoras de línea. Cuando se coloca un bonche de tarjetas, ¿sí? Se colocan en el casillero de entrada, y a través de comandos que llegan del sistema que los controla llanos, van a leer ese bonche de tarjetas y se va a seguir una trayectoria que va a pasar por una estación de lectura y va a leer columna por columna. Las tarjetas van a tener 80 columnas y 12 renglones. Entonces aquí se van leyendo columna por columna, se mandan al controlador, del controlador a 6681 y de ahí a la memoria del PP se llevan los datos, y al revés. Cuando se quiere perforar, la perforadora va perforando las 80 columnas al mismo tiempo. Entonces, y va a ir perforando hasta el renglón 12, ¿sí? Siguen una trayectoria mecánica, electromecánica, con sensores que detectan cuando se pasan o se atoran las tarjetas, tanto de lectura como para perforación. También tenemos las impresoras, ¿sí? Estas impresoras van a ser, va a colocarse papel, ¿sí? Y una vez que se manda el comando para imprimir líneas, cada línea va a tener cada línea
va a poder imprimir 136 caracteres, ¿sí? Entonces, en hojas, especiales para los listados. Como habíamos dicho, este pasa a través de 681 y a través de un determinado canal. Aquí los canales que estamos utilizando pueden variar, pero lo que sí es seguro de que cualquier PP puede agarrar cualquier canal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el PP5 puede utilizar el canal 5 o el canal 1, ¿sí? Entonces hay una versatilidad en las instrucciones para utilizar los canales. Entonces, este es un panorama general de todo el equipo que se está utilizando. Ahora vamos a ver de cómo se carga el sistema operativo o los diagnósticos para el mantenimiento, tanto preventivo como correctivo del sistema. Para eso se utiliza el DDStar, ¿sí? El DDStar es el que nos va a permitir de forma mágica iniciar todo el sistema. En este DDStar hay es un panel que tiene una matriz de 12 switches de forma horizontal y vertical, o sea, forman una matriz de 12 por 12. Ahí es donde se colocan las instrucciones de PPs, ¿sí? Para iniciar la lectura del sistema operativo, ya sea de discos o de cintas, ¿sí? Entonces, se utilizan instrucciones de PPs en esa matriz, ¿sí? y este switch que se llama DDStar, a la hora de activarlo, va a generar una secuencia, ¿sí? Una secuencia para que va a predisponer, por ejemplo, una de las cosas que va a hacer es que cada PP se va a, a direccionar a su canal correspondiente, es decir, el PP0 con el canal 0, el PP1 con el canal 1 y así sucesivamente. Y cada PP lo va a poner para recibir datos, ¿sí? Eso es a través del sincronizador de DDStar, entre otras cosas que también hace. Pero para entenderlo, una vez que se lleva el programita del panel DDStar a la memoria PP0 de PP0, ¿sí? Una vez que se termina la transferencia, PP0 ejecuta ese programita y ese programita va a direccionar ya sea a cargarse el sistema de discos o de cintas. En este caso vamos a ver que se va a cargar de discos. Hay una unidad de discos que contiene el sistema. Este sistema a grandes rasgos va a tener un programa monitor, un programa de PP residente, una memoria central residente y la librería o la biblioteca de programas, que van a ser muchos. Entonces el PP0 empieza a leer primero el monitor, lo lleva a su memoria de PP0 y inmediatamente se ejecuta. Entonces PP Monitor lo que hace es desplegar a través de la consola las opciones para cargar el sistema operativo. Sí, hay varias opciones. La que nos interesa es que continúe jalando el sistema operativo del disco. Hay otras opciones que se pueden cambiar los parámetros del sistema operativo, pero vamos a ver que continúe cargando el sistema operativo. Entonces lo que hace monitor, cargar el siguiente, que es el PP Resident. Una vez que lo tiene cargado en su memoria de PP0, lo carga a los demás,
procesadores periféricos, ¿sí? A todos los demás procesadores periféricos. Esos dos programitas, bueno, esos programitos, mejor dicho, lo que van a hacer es poder comunicarse con monitor. Veremos cómo se va a hacer. Entonces, una vez cargado el PP Resident, va a continuar el monitor cargando ahora el Central Memory residente a la parte baja de la memoria principal, ¿sí? Entonces aquí carga el Central Memory residente y parte de, en la parte alta, esta tabla que se llama File Block Table para controlar el acceso a discos. Entonces, en este momento, ¿sí? Aquí en la consola, al estar cargando todo lo y a continuación parte de la librería, ¿sí? Va a cargar algunos programas que los lleva a memoria central. A la hora de estar cargando, pues se va a ver aquí en la consola cómo van pasando los programas, ¿sí? Que se están cargando. Todo el tiempo que está cargando los programas se visualiza aquí en la consola, hasta que termina. Y después de varias actividades, la consola despliega en sus pantallas el display A y el display B. En la parte izquierda el display A y en la parte derecha el B. El display A es la parte que va a ir guardando toda la actividad del sistema, ¿sí? O sea, se llama Dayfile. El display A se llama Dayfile y en ese se va a ir acumulando, ¿sí? en un archivo que se llama Dayfile toda la actividad del sistema y por lo tanto cada una de las actividades de los programas que se ejecuten. Y en el display B va a cargar el display B, que es donde se ve todos los puntos de control, es decir, todos los puntos de control donde se están ejecutando los programas de usuario, ¿sí? Todos los programas de usuario. Como vemos aquí, como les decía desde un principio, la memoria, el sistema ya tiene para un ambiente de multiprogramación, es decir que varios programas aparentemente se van a estar ejecutando al mismo tiempo. Lo que pasa es que realmente cada programa tiene un pedazo de tiempo, un slot time, no, un pedazo de tiempo, mejor dicho, no confundamos con el slot time, ¿sí? Realmente se llama slice, ¿sí? O sea, rebanada de tiempo, pedazo de tiempo para cada uno de los programas que están ejecutando. Entonces ya tenemos el sistema operativo, parte del sistema operativo cargado, es decir, tenemos en la memoria el Central Memory residente, el File Block Table, el monitor en PP0 y el PP Resident en todos los demás. Entonces, desde ese momento monitor lleva el control de todo el sistema. ¿Cómo podemos cargar los programas? Pues hay tres formas en la cual se puede hacer. Para eso, en ese tiempo, los departamentos de sistemas, de procesamiento de datos, de automatización de datos, etc., estaban organizados en departamentos
de análisis sistemas, de captura y perforación, de producción y de operación. Cuando la institución o la compañía quería crear un nuevo sistema para determinada aplicación, ¿sí? El departamento de análisis y programación era el encargado de llevar a cabo ese desarrollo del nuevo sistema o aplicación. Entonces, a través de cierta metodología de un análisis, un diseño y después la implementación ya de la aplicación. Una vez que hacía el diseño, pues se necesitaba realizar la programación. Para eso tenían que escoger el lenguaje de programación, ¿sí? En ese tiempo se utilizaba mucho el Fortran y el COBOL. Bueno, recordemos que esta máquina fue originalmente dirigida al sector de científico, pero también se puede usar en el sector comercial, ¿sí? De negocios. Entonces, normalmente el lenguaje para aplicaciones científicas y de ingeniería utilizan el Fortran o utilizaban el Fortran, y para aplicaciones de negocios, ¿sí? El COBOL. Entonces, desarrollaban el sistema en base a uno de estos lenguajes. Al empezar a programar, lo que hacía el programador es que sus programas los codificaba en formas, las llenaban y esas formas las llevaban a perforación. Realizaba el trabajo de crear las tarjetas para el programa y datos, pequeña cantidad de datos. El programador regresaba, recogía su bonche de tarjetas o jobs, trabajos, ¿sí? Que normalmente tenían las tarjetas de control, el programa y los datos. Los llevaba a operación. A través de una ventanilla se entregaba el bonche de tarjetas, el operador las recibía y las llevaba a leer en la lectora de tarjetas, ¿sí? Ya sea que a través se podían leer trabajos por trabajos, uno por uno o en bonche. Ya no se utilizaba para eso, ¿no? Una vez que se detectaba que ya estaba listo, ready el bonche de tarjetas o los bonches de tarjetas, se empezaba a leer y se llevaba un archivo que se llamaba input. Ahí se iban acumulando todos los jobs, los trabajos, ¿sí? que podía ser uno o muchos. Cuando terminaba de leer, el operador de la consola podía escoger la ejecución de uno de ellos o de forma automática se iban asignando a ciertos puntos de control, a los puntos de control, y ahí empezar la ejecución de ese job o trabajo. Por ejemplo, para los programadores que estaban haciendo pruebas, compilando sus programas con pequeños datos, pues utilizaban una tarjeta de control que llamaba el compilador de COBOL o de Fortran, ¿sí? El programa checaba la compilación. Si no había errores, pues continuaba ejecutando ya el programa objeto o binario con los pocos datos. Pero normalmente tenía errores y tenía que repetirse el proceso. De todas maneras, a la hora de terminar, el sistema llevaba los trabajos a
output, a un archivo que se llamaba output. Ahí también se iban acumulando todos los trabajos que terminaban. Ya el operador también podía imprimir los trabajos con los resultados, en este caso las compilaciones, los errores de las compilaciones, o si no, también al final llevaba un dayfile para todo lo que hizo el sistema y lo desplegaba al final de su parte de dayfile que tuvo en el transcurso de ejecución. Ya el programador iba, ¿sí? Iba y veía los resultados. Normalmente, pues, al principio pues, tenía varios, los corregía y volvía a repetir todo el proceso hasta que ya sin errores los programas y todo el sistema quedaba listo, se entregaba a producción y ese seguía los mismos, pero ya en este caso ya tenía también los procedimientos para los datos, que normalmente eran hojas con ciertos formatos para capturarse y perforarse. Igual los de producción recogían los datos, los juntaban con las tarjetas de control y los programas binarios que iban a ejecutar los datos o procesar los datos. Los entregaban igual a través de en ventanilla, operación, los llevaba a la lectora de tarjetas, se leía, se procesaban, ¿sí? Se procesaban y ya de forma directa utilizaban el programa binario, ¿sí? Que se ejecutaba directamente en la memoria y así hasta que obtener los resultados, ¿sí? Y en los resultados que normalmente eran listados, pues la producción iba, recogía los listados y estos los repartían a los usuarios del sistema. ¿Sí? Normalmente era también a otros departamentos de contabilidad, de nómina, de producción, de contabilidad, como ya he dicho. O sea, también tenían diferentes tipos de aplicaciones para toda la compañía o toda la institución, ¿sí? Del gobierno. Me refiero a esto porque estas computadoras eran muy caras y en ese tiempo solamente las compañías grandes del gobierno eran las que utilizaban este sistema, por ser un poco caro, mejor dicho, caro. También había la opción de que los programadores desarrollaran todo su sistema, ¿sí? Su nueva aplicación en terminales locales. Entonces, en sus oficinas ya tenían las terminales, hacían directamente las compilaciones, las pruebas, ¿sí? Hasta que terminaban también, ¿sí? Pero ya no era necesario de perforar las tarjetas, entonces era más rápido. Terminaban el sistema, igual se repetía, se entregaba a producción, ya se encargaba de mandar a perforar los datos en formas determinadas por el tipo de sistema que tenían que hacer. Igual las entregaban a operación las procesaba, se obtenían también los listados, lo que vimos anteriormente. Para aplicaciones en lugares remotos también se utilizaban las terminales con módems conectados en línea telefónica a otro módem en la terminal remota, y ahí igual a través de tarjetas, ¿sí? Se metían a la lectora de tarjetas y a través de comandos en la consolita, en la consola, ¿sí? Ya mandaba los datos junto con los programas binarios para ejecutarse
igual, se procesaban, operación los procesaba, se obtenían los resultados en forma de listados, se mandaban los listados y se imprimían en las terminales remotas en sus impresoras, ¿sí? Entonces esas eran las formas en las cuales se metían los programas aquí a ejecutarse en los puntos de control. Ahora vamos a ver un poco más en detalle de cómo se ejecuta en este ambiente de multiprogramación. Para eso sabemos que PP Monitor lleva todo el control. Vamos a escoger este programa 3, supongamos que sea uno que está ejecutándose. Al estar ejecutándose el programa, puede en un momento determinado tener un error. Entonces, cada programa tiene un referenciales, o sea, un área que empieza en referenciales y termina en FL, file length, ¿sí? Entonces el programa, cuando detectaba el error, mandaba un aviso en referenciales. Monitor que estaba en un ciclo, una repetición, estaba checando todos los puntos de control y asignando trabajos a los procesadores periféricos. Detectaba que había un error, entonces podía abortar el programa o darle otra solución. Pero también el programa podía requerir datos. Entonces en referenciales +1 el programa ponía una petición, ¿sí?, de datos, que por ejemplo obtener los datos de disco. Para eso Monitor detectaba que había un requerimiento, ¿sí?, un requerimiento para obtener los datos. Entonces para comunicarse con los PPs residentes, los otros PPs, había aquí en la memoria central, en Central Memory Resident, áreas para comunicarse. Cada PP tenía un área en la cual tenía un registro de entrada, un registro de salida y un área de texto. Entonces, ahí Monitor a cada PP en el registro de entrada asignaba el trabajo que debía realizar. Cada app también estaba en un loop. Su PP resident estaba en un loop checando esas áreas, ¿sí? Estaba checando su registro de entrada para ver si le habían asignado, ¿sí?, le habían asignado algún trabajo. En este caso, Monitor también checaba a los PPs, ¿sí?, a cada uno de los PPs y al que estaba en ese momento disponibles, al cual le asignaba el trabajo. Vamos a suponer que encontró a PP4. Entonces PP4, a través de su PP resident, detectaba el tipo de trabajo que realizar, que normalmente era una rutina, ¿sí?, una rutina transistoria. Entonces tenía un área en su memoria para llevar las rutinas transitorias y overlays si era necesario. Entonces lo detectaba. Para eso buscaba el programa o la rutina en memoria residente o en el disco del sistema, en la biblioteca de programas. Al encontrarlo, lo llevaba a esa área transistoria y pasaba el control a esa rutina transistoria. Y esta ya determinaba si lo podía hacer ella o llamar a un overlay. Entonces, en ese momento, vamos a suponer que que se iniciaba el programa para leer de disco. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que y ya lo habíamos dicho al principio, que la unidad mínima que se puede leer o escribir en el disco es un sector, ¿sí?, que también se le llamaba PRU, ¿sí?, de 640 caracteres. Entonces,
a la rutina o el overlay, que normalmente en este caso para discos era la rutina 1SP, un SP que hacía las funciones de leer directamente del disco o escribir, y ella misma llamaba a otros subprogramas o overlays. Entonces leía, pero para leerlo pues necesitaba el cilindro, el track y el sector. ¿Sí? En todo ese proceso eh, tenía que leer el sector. Por el momento pensemos que todo este proceso de buscar y esperar el sector pues se lleva un buen tiempo. Vamos a suponer que sea así, entre 40 y 50 milisegundos. Es muy largo en comparación con el tiempo que se está ejecutando en CPU. ¿Sí? Entonces es muy largo. Entonces, cuando a PP4 le tocaba su slot time, entonces empezaba a leer ese sector a su memoria, ¿sí? M4 de PP4. Ahí se iba acumulando hasta que terminaba de leer el sector, y en ese momento empezaba a llevar los datos a la memoria de programa 3. Normalmente la rutina que hace todo aquí también asigna un área circular en la cual cuando hizo la petición a monitor le dio era el programa que se llama CIO, Circular Input Output, y en el área de parámetros puso el inicio de esa memoria, que era a través de un first y un limit para el área, y apuntadores internos de donde un apuntador de entrada y un apuntador de salida. En el de entrada es donde va recibiendo datos, en este caso del PP4, y el apuntador output es de donde se va sacando los datos para continuar ejecutando el programa 3. ¿Sí? Pero para eso la rutina le regresaba el control al PP resident de PP4, y PP4 y ese residente en el área de memoria, de su memoria, en el registro de output, le avisaba a monitor de que ya estaba disponible los datos para programa 3. Monitor veía que ya le habían puesto ese mensaje de que entonces de alguna forma tenía que comunicarle a programa 3 que continuara con los datos. Pero pasa una cosa, habíamos visto que cada uno de los programas tiene asignado un tiempo, un slice time, o sea, un, un determinado tiempo para ejecutarse. Pero aquí en este caso, cuando son datos, ya vimos que dilata mucho el acceso a los discos. Todo lo que normalmente hacía o hace monitores, sacar el programa 3, ¿sí? Y llevarlo a un estado de espera de datos, ¿sí? Entonces, cuando ya monitor sabía que ya tenía datos, volvía a meter el programa 3 para que continuara la ejecución de sus datos. Pero ¿cómo hacía estos intercambios? Pues a través de una instrucción que se llama exchange on, ¿sí? Esta instrucción de exchange on lo que hace es que cada programa en CPU tiene un área también aquí en memoria residente, una memoria que es un paquete exchange on. O sea, en ese paquete va a tener los valores de cada uno de esos programas de X0, de X, B, X de datos, B de index y A de direcciones, más su referenciales y su FL y el programa counter donde va
la ejecución de ese programa. Entonces, Monitor ya sacó, ¿sí? Para suministrarle los datos ya los sacó. Entonces vuelve, cuando ya le avisaron que ya tiene los datos, debe de meterlo. Entonces lo que hace es ejecutar un exchange jump para en ese momento parar otro programa. Por ejemplo, vamos a suponer que sea programa 1, ¿sí? Igual, a la hora de ejecutarse la instrucción, se saca los valores que llevaba en ese momento programa 1 de los registros de CPU X, B y A, y los lleva al área correspondiente del paquete de programa 1, ¿sí? Y el paquete del programa 3, ¿sí? Monitor los lleva, ¿sí? Monitor los lleva a los registros, ¿sí? De XBS y tiene su referencial, su file y el programa, el contador programa de donde va, donde se quedó la ejecución del programa 3. Y en ese momento el programa 3 inicia su ejecución, pero como está en espera de datos, pues va directamente al área circular a tomar los datos y continuar la ejecución de su programa, de ese programa, ¿sí? Entonces, resumiendo, cada programa Monitor le da un tiempo, una rebanada de tiempo, pero cuando algún programa necesita datos, lo que realmente, como ya vimos, el acceso a discos pues dilata mucho en comparación con el tiempo de CPU. Entonces lo saca, cuando ya recibe los datos lo vuelve a meter con un exchange jump. El exchange jump solamente lo puede realizar el monitor para estar intercambiando de un programa a otro su ejecución. ¿Okay? Entonces esa es la mecánica de cómo se está ejecutando los programas. Por otro lado, al sacar los programas en espera de datos, pues se pueden hacer de dos formas. La primera es agarrar, sacar el programa, por ejemplo, de T3 y llevarlo a disco o al ICS. Cuando termina, lo vuelve a meter, pero al mismo punto de control, ¿sí? O también sacar todo el programa de su Exchange Package y cuando regresa le asigna otro punto de control para continuar su ejecución del programa. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, este sistema en su tiempo fue muy original, ¿sí? El diseño fue de gente muy talentosa, que el principal diseñador fue Cray, junto con otros, pero su segundo creo fue Thornton. Entonces ellos fueron los que diseñaron este sistema muy original, ¿sí? de mucha iniciativa y hacia nuevos modelos de computadoras. Con esto, esta arquitectura y organización fueron la base para que Control Data desarrollara sus sistemas posteriores, que fueron el sistema 7000, la Cyber 70, la 170, la 180, la 190. ¿Sí? La Cyber 70, sistema 7000 y 6000 utilizaron transistores de alta velocidad, ¿sí? Y ya las demás utilizaron circuitos integrados. Lo que podemos decir que de estos sistemas 6000 solamente llegaron a México dos 6400, nunca tuvimos una 6000, la 6600, perdón, ¿sí? Y quiero un ICS. Entonces, pero los sistemas Cyber 70, los 170, los 80, ¿sí? Fueron mucho más que estuvieron
en diferentes entidades del gobierno. Les repito, estos sistemas eran muy caros, ¿sí? Como, ya sea como renta o como compra. Entonces, por eso las tenían las instituciones del gobierno. Muy pocas compañías. Bueno, había otros rangos medianos y pequeños, pero principalmente estos fueron los que más se instalaron. Podemos decir que al comparar al comparar eh, con un teléfono inteligente, lo hacemos simplemente con el fin de ver que el desarrollo de la tecnología electrónica, computación, ¿sí? Y comunicaciones ha sido a pasos agigantados, y esa tecnología se ha integrado en este teléfono inteligente que contiene todo, ¿no? Comunicaciones, ¿sí? De diferentes tipos, como eh, comunicaciones por teléfono, por Wi-Fi, por Bluetooth, computaciones, pues todas las computaciones eh, mucho más poderosas que la de esta computadora que analizamos. La electrónica es en su máxima expresión a través de los sistemas que se llaman SOC, o System on Chip, en la cual no nada más tiene un microprocesador, sino tiene varios microprocesadores, ¿sí? En la cual eh, cada uno de ellos es especializado en determinadas cosas, y por lo tanto sus aplicaciones son muy variadas, tanto de, como ya vimos, de video, de audio, para sacar fotografías, para tomar eh, principalmente, entre otras muchas aplicaciones que se pueden obtener a través de su sistema operativo Android. Android es un descendiente, ¿sí? Un descendiente de Linux, y Linux es un descendiente de Unix. Y Unix desde un principio eh, trabajó, ¿sí? Trabajó con multiprogramación, multiprocesamiento, ¿sí? Y multiusuario. Entonces, Android también puede y hace eso. Trabaja en un ambiente de multiprogramación, multiprocesamiento y multiusuario, no podríamos decir, pero hay aplicaciones en las cuales se puede trabajar, como cuando se tiene un servidor en un teléfono en un área local y se pueden accesar de diferentes teléfonos la aplicación, como una aplicación que yo desarrollé, ¿sí? Eh, con PHP y MySQL utilizando el servidor eh, Apache. Pero por otro lado, pues normalmente es en forma de monusuario, o sea, el propietario del teléfono trabaja en forma eh, que él solo puede manejar todo el sistema, pero internamente, ¿sí? Tiene un ambiente de multiprogramación en la cual muchos programas se están ejecutando, ¿sí? Y además multiprocesamiento. ¿Por qué? Porque contiene muchos, no muchos, sino varios microprocesadores, por lo tanto también tiene multiprocesamiento. Eh, ese sistema on chip tiene como microprocesador principal uno desarrollado por la compañía ARM, en la cual provee a cada uno eh, de los que fabrican los teléfonos inteligentes el núcleo de esos microprocesadores. Estos microprocesadores son de alto rendimiento y poco uso de energía. Una de las, podríamos decir, de la importancia
es del uso de las baterías para estos teléfonos. Entre mejor sean los diseños que utilicen, ¿sí? para ejecutar las instrucciones en un mínimo de energía, mejor es cómo los teléfonos inteligentes, ¿sí? Son mejores. Bueno, es todo lo que les puedo decir. Aquí hay una explicación de todo lo que vimos en una forma general, pero aquí hay una forma más detallada de cómo cada uno de esos partes que explicamos aquí está, como les repito, en forma más detallada, las instrucciones del CPU, las instrucciones de los PPs, las memorias, el panel del estar, los discos que se usaron, ¿sí? La consola en la cual aparece el display A de este lado y el display B de este, más otros muchos displays que tiene, las terminales locales, las remotas, ¿sí? Con esto se da una idea más en detalle las unidades de cinta, ¿sí? Las unidades de cinta, eh, las tarjetas, ¿sí? Las tarjetas que se utilizaban, la lectora de tarjetas, la perforadora de tarjetas, las impresoras, ¿sí? Las impresoras. Eh, entonces aquí ya vemos más en detalle el display ya, que es el date file del sistema, en la cual se va viendo las actividades que están realizando y los puntos de control, el display B. Entonces, igual hay una explicación más de lo que vimos sobre la carga, inicialización y carga del sistema operativo y cómo se ejecutan los programas. Aquí ya tenemos de nuestro teléfono de comparación más características que se utilizan con las comunicaciones en una red telefónica, en una red local, el display, características del display, del audio, del video, del software que tiene, ¿sí? Entonces, este video ayuda a, es un complemento realmente de lo que está en mi dirección de la evolución y desarrollo humano, blogspot.mx, ¿sí? Entonces, es todo, y los invito a que vean mi blog. Entonces, hasta la próxima. Gracias.